¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Sí, se logra escuchar, ¿no? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. A ver, ¿quién me ha saludado? Ahí está Muriel, Coraima, Fabiola, Elizabeth, Angie, ¿qué tal? ¿Cómo están? Celeste. Buenas, buenas. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué tal? Hola, Leir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes con todos, chicos. Con absolutamente todos. Espero que se encuentren bien. Ya vamos a entrar a un tema ya bastante regular, ¿no? Hola, Antonet, Carla, Alison, ¿qué tal? Rafaela, buenas tardes. Eh, que es regular, ¿no? Que es un tema que está viniendo siempre en cualquiera de las tres áreas, ¿no? El área A, el área B o el área C. Bueno, también viene el área D también, ¿no? Y bueno, también en cualquier otro tipo de universidad también es un tema regular. Chicos, vamos a compartir la pantalla, ¿ya? Muy bien, ahí está. Sí, se observa, a ver. Sí, ahí está. Ya puedo observar que también ustedes pueden percatarse de ahí del tema. La primera parte del día del tema de geometría del espacio, chicos, vamos a ver la primera parte de todo lo referente a lo que tiene que ver geometría del espacio. En sí, vamos a ver lo que es la parte de los poliedros y los poliedros regulares, ¿ya? Podemos hacer un preámbulo, chicos, con respecto a lo que es un poliedro, qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Lo que se ve en estas semanas de geometría del espacio, que si no me equivoco creo que son 5 semanas, las que vamos a ver puro geometría del espacio. Vamos a empezar nosotros con lo que es el tema de poliedros y poliedros regulares. Pero antes de ese tema hay un tema también anterior, cosa que San Marcos ya no lo toma en su prospecto, no lo está mencionando, lo que es la primera parte de geometría del espacio, que tiene que ver cómo se determina un plano, qué es un plano, qué es la geometría del espacio, eh, las posiciones relativas entre rectas y planos, los tipos de rectas que podemos encontrar nosotros en el espacio. La verdad es un tema interesante. San Marcos decidió desde el año pasado, bueno, desde hace un par de años atrás, sacar esa partecita que se encuentra ahí, ya no tomarlo, sino de pasar de frente a lo que es la geometría, lo que es el estudio de los poliedros y los poliedros regulares. Si queremos hacer un preámbulo con respecto a lo que es la geometría del espacio, o también llamada estereometría, esa parte de la geometría estudia a los sólidos geométricos, a los cuerpos tridimensionales, ¿correcto? Si ustedes se percatan, todas las figuras geométricas que nosotros hemos visto hasta ahora son figuras planas. Van a ser figuras planas o son figuras planas. De las cuales, chicos, todas esas figuras, y creo que ustedes se pueden percatar, están compuestas de puntos y rectas, que son dos de los entes geométricos que nos menciona Euclides en su libro. Y otro ente geométrico por el cual Euclides menciona que está compuesto de las figuras tridimensionales, los sólidos geométricos, es el plano. El plano simplemente es una representación gráfica de una extensión plana, de una extensión plana, ¿correcto? Y en el plano podemos encontrar cualquier tipo de figura plana, ¿ya? Entonces, los que son las figuras geométricas que vamos a ver nosotros el día de hoy son los poliedros. Los poliedros son un tipo de sólidos geométricos. Los sólidos geométricos están divididos en poliedros y cuerpos redondos. Los poliedros son los que nosotros vamos a ver el día de hoy y vamos a decirle que se llama superficie poliédrica a la superficie no plana determinada, ¿sí? A la superficie eh, no plana determinada por la reunión de cuatro o más regiones poligonales, ¿ya? De cuatro o más regiones poligonales planas, no coplanares, que no pertenecen al mismo plano, de modo que cualquier par de regiones poligonales, a las que vamos a llamar caras, tienen en común a lo más un lado, al cual nosotros vamos a llamar aristo. Chicos, todo poliedro está conformado.
de ciertos elementos. Vamos a colocar aquí. El primer elemento que ustedes deben aprender a reconocer en un poliedro es la llamada cara. La cara, chicos, la cara de un poliedro vendría a ser simplemente aquella región poligonal por la cual va a estar compuesta ¿quién? Por la cual va a estar compuesta nuestro poliedro. En este caso, chicos, por aquí podemos encontrar al siguiente elemento. Esta región cuadrangular de vértices G, F, H, I es a lo que nosotros vamos a llamar cara. Él vendría a ser una cara. Él vendría a ser una de las caras por las cuales va a estar compuesto este poliedro. Otro elemento que es importante que ustedes también lo puedan reconocer es el arista. En este caso, este segmento AB, que vendría a ser uno de los lados del polígono, del pentágono de la parte inferior ABCD, o también de la cara cuadrangular AGHB, ¿no? Como podemos observar, las caras tienen en común a lo más solamente un lado. Y ese lado en común que van a tener las caras, se les van a llamar, se les va a denominar arista. Y al punto de concurrencia de tres o más aristas, donde van a concurrir las aristas, de tres a más, se le va a llamar vértice. ¿Ya? Se le va a llamar vértice. Entonces, estos tres elementos son los importantes, son los que te van a determinar al poliedro y son los que nosotros vamos a anotar aquí, ¿no? En este caso, los vértices del poliedro podemos tomar aquí a los puntos A, B, C y así sucesivamente. Las aristas vendrían a ser segmentos, ¿no? Los segmentos, los lados de de las caras. Ahí está, ¿no? BC, por aquí vamos a poner el eje F y así sucesivamente podemos tener cierta cantidad de aristas. Y las caras van a ser las regiones poligonales, planas por las cuales va a estar compuesto este poliedro, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cara triangular, la cara de vértices I de C. Tenemos una cara cuadrangular, que puede ser, por ejemplo, la de vértices AGHB, ¿no? Ese cuadrilátero que se encuentra aquí en la parte superior. Y así, chicos, podemos tener un poquito más de caras, cierta cantidad de caras por las cuales va a estar determinado este poliedro. Y las diagonales, chicos, vendrían a ser segmentos que nos van a unir dos vértices no situados en una misma cara. Vértices situados que no van a estar situados en una misma cara. ¿Por qué, chicos? Porque tienen que tener bastante cuidado. En este caso, esta línea FB es la que nosotros podemos tomar como diagonal. Otra diagonal que también nosotros podríamos trazar aquí en este poliedro podríamos determinarlo, por ejemplo, la diagonal EH. Él también podríamos tomarlo como si fuera una diagonal. Y así podemos tomar otras más. Ahora, ¿por qué les digo que tienen que tener bastante cuidado? Porque, chicos, las caras son polígonos. Y por nuestra teoría que nosotros hemos visto en polígonos, los polígonos también tienen diagonales. Por ejemplo, si unimos A con C, o a ver, otro, vamos a unir B con D. Chicos, B con D no es la diagonal de un poliedro. BD es la diagonal de una cara, ¿no? Este segmento BD es la diagonal de una cara. Así que tengan bastante cuidado al momento de leer los problemas. En algunas ocasiones, por apuradas, no se lee bien y de frente van a lo que dice diagonal y piensan que hace referencia a la diagonal del poliedro, cuando en el texto puede decirte que es la diagonal de una cara, ¿correcto? Entonces, aprendan a diferenciar, chicos, estos elementos que se encuentran aquí para poder determinarlo de manera correcta, ¿ya? Chicos,
¿Alguna consulta con respecto a la primera parte, a la definición de poliedro y al reconocimiento de los elementos? ¿Se entendió? Muy bien. Continuemos. Los poliedros, chicos, de manera general, los vamos a clasificar en poliedros convexos y no convexos. ¿Sí? Arriba he colocado la definición de lo que significa un poliedro convexo. Y un poliedro es convexo si el segmento que une dos puntos cualesquiera del poliedro está en el poliedro, o sea, o en su interior. Caso contrario, el poliedro será no convexo. Si podemos observar por aquí, hemos tomado dos puntos cualesquiera de la superficie y los hemos unido. Si todo el segmento que me va a unir esos dos puntos cualesquiera de un poliedro está contenido en el interior o es parte de la superficie del poliedro, o sea, superficie me refiero a alguna de sus caras, el poliedro es convexo. En el caso que nosotros queramos unir dos puntos y por lo menos alguno de ellos no está en el poliedro o no está en su interior, vamos a decir que el poliedro es no convexo. Esa es una forma de reconocerlo. Otra forma de reconocerlo es por este teorema que se encuentra aquí. Chicos, nosotros podemos decir que un poliedro es convexo si todas sus caras, son regiones poligonales convexas. Chicos, ¿recuerdan que era un polígono convexo? ¿Recuerdan que era un polígono convexo? La diferencia entre un polígono convexo y no convexo, ¿recuerda? Tiene que ver con los ángulos interiores. Si todos los ángulos interiores del polígono, sus medidas, son menores a 180 grados, el polígono se puede decir que es un polígono convexo. Si por lo menos hay un ángulo interior cuya medida es mayor a 180 grados, podemos decir que el poliedro es un poliedro no convexo, o mejor dicho, el polígono es un polígono no convexo. Para que un poliedro sea convexo, todas sus caras sin excepción, deben de ser polígonos convexos. Pero si por lo menos una cara es un polígono no convexo, el poliedro pasaría a ser ¿qué cosa? No convexo. Como por ejemplo, en este caso, tenemos, si ustedes pueden percatarse, si ustedes pueden percatarse, tenemos a esta cara que se encuentra aquí, la cara superior. Mire esta cara superior, esta cara en la parte de adelante. Esa cara, chicos, si ustedes pueden observar, es un polígono, ¿qué cosa? No convexo. Es un polígono no convexo. No sé por qué no salió tan bien. A ver, vamos a poner otro color. A ver, ahora sí, listo. Ahí está. Mire esa cara que podemos observar aquí en la parte superior. Esa cara es un polígono no convexo. ¿Por qué? Porque podemos observar aquí que este ángulo en la parte interior es mayor a 180 grados. Por lo tanto, como una cara de este poliedro es un polígono no convexo, el poliedro automáticamente se convierte en poliedro no convexo. ¿Ya? Los poliedros, perdón, chicos, también los podemos clasificar de acuerdo al número de caras que tenga, ¿no? De acuerdo al número de caras que pueda tener o por el número de caras por el cual va a estar conformado. Y tenemos, chicos, la siguiente lista, ¿no? Que esta lista, como ustedes pueden observar, es una lista muy parecida, es una lista muy, pero muy parecida a algo que nosotros ya hemos determinado, vemos una lista que conocemos nosotros, mejor dicho, ¿sí? Chicos, tenemos que al poliedro de cuatro caras se le va a llamar, ¿qué cosa? Tetraedro. De 5 tenemos al pentaedro, de 6 al hexaedro, de 7 al hectaedro, de 8 se llama octaedro, de 9 nonaedro,
de 10 decaedro, de 12 dodecaedro, de 15 pentadecaedro y de 20 icosaedro. ¿Correcto? Ahora, esa lista que acabamos de mencionar, chicos, ¿no se les hace familiar a una lista que ustedes ya conocen? ¿A qué lista específicamente? ¿A la lista de quién? Muy bien, Fabiola, Yasmín, de polígonos. La única diferencia es la terminación, porque prácticamente los prefijos son iguales, a excepción del tetraedro, que conocemos que en el cuadrilátero, el nombre es cuadrilátero, los demás tienen el mismo prefijo. Lo único que cambian es la terminación edro por gono, ¿no? Gono por edro, ¿correcto? ¿Ya? Y de igual manera, chicos, como puedes observar ahí en el cuadrito, dice en general, se dice un poliedro de 7 9 10 tantas caras que tenga. Pero sin embargo, hay algunos poliedros que van a tomar nombres especiales, como por ejemplo el prisma, la pirámide, el cubo, ¿no? Por ahí. Y eso ya lo vamos a ver más adelante en otras semanas. El por qué el nombre especial específicamente de prisma o de pirámide, vamos a verlo dentro de las próximas clases, ¿ya? En primer lugar, solamente concentrémonos en esta parte, ¿correcto? Muy bien, chicos. Y vamos con los teoremas. Y con estos teoremas ya podemos ir avanzando, chicos, un poquito más de problemitas. Por ahí uno que otro problema. Dice, sean C, V y A los números de caras, vértices y aristas respectivamente de un poliedro convexo. ¿Ya? Ojo, estas propiedades, estos teoremas, vamos a nosotros emplearlos solamente para poliedros convexos. ¿Correcto? Dice, en todo poliedro convexo, el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. En todo poliedro, chicos, nosotros podemos decir que el número de caras más su número de vértices es igual al número de aristas más 2. Esto, chicos, es para quién, para todo poliedro convexo. En todo poliedro convexo se cumple esta relación entre quién, entre estos números de caras, vértices y aristas. Y si no me crees, si quieres, comprueba aquí. Chicos, ¿cuántas caras hay aquí? ¿Cuántas caras puedes observar en este poliedro? A ver, activo el chat para estar atentos a su respuesta. ¿Cuántas caras se pueden contar, chicos, en este poliedro? Muy bien, chicos. Hay 7. Muy bien. Hay 7. Perfecto. Muy bien. ¿Cuántos vértices? ¿Cuántos vértices? 9. Muy bien. Hay 9. Muy bien. Perfecto. ¿Y cuántas aristas? ¿Cuántas aristas podemos contar? 14. Muy bien. Hay 14. Y chicos, ¿cumple o no cumple el teorema de Euler? Caras más vértices. 7 más 9, 16. Si al número de aristas le sumamos 2 unidades, también nos da 16. Y cumple. Va a cumplir con la relación. ¿Sí? Va a cumplir con esa relación. Esa es la relación del teorema de Euler. ¿Sí? Esa es la relación del teorema de Euler. Euler ya pudo encontrar esa relación que se cumple entre el número de caras, el número de vértices y el número de aristas. Ojo, chicos, por si acaso, no sé si lo puedes apuntar por ahí, ¿ya? No sé si lo puedes apuntar por ahí, si lo puedes apuntar en buena hora, que hay algunos poliedros no convexos que cumplen con esta condición.
que su número de caras más su número de vértices es igual al número de aristas más 2. Pero son casos excepcionales. Por si acaso, ¿sí? Por si acaso lo menciono. Hay algunos poliedros no convexos que cumplen con la relación del teorema de Euler, pero son casos excepcionales, son casos rebuscaditos nada más, ¿ya? Todo el teorema de Euler es para cualquier tipo de poliedro convexo. Para cualquier poliedro convexo siempre se va a poder cumplir esa relación, ¿sí? Si tienes un poliedro convexo y no has encontrado la relación del teorema de Euler, podrás haberte equivocado por ahí calculando, contando alguna cara, algún vértice o una arista, pero todo poliedro convexo tiene que cumplir con esta relación, ¿ya? El otro teorema, la otra propiedad, es para poder calcular la suma de las medidas de los ángulos internos de todas las caras de un poliedro convexo. Vamos a colocar por aquí la suma de las medidas de todos los ángulos internos de todas las caras de un poliedro. Este pesado está determinado por la siguiente expresión. Es 360 grados sexagesimales por el número de vértices menos 2. Por la cantidad de vértices que va a tener el poliedro menos 2. Y si nos dejamos guiar por el teorema de Euler, este vértice menos 2, ¿a quién es igual? Vértices menos 2, chicos, ¿a quién es igual? Si lo reemplazas aquí en el teorema de Euler, el número de aristas menos el número de caras. Dos formas de poderlo hacer. ¿Sí? Por ahí seguro te estarás preguntando, profe, ¿esto a qué se refiere? Ojo, esto se refiere a la suma de las medidas de los ángulos de todas las caras de un poliedro convexo. El poliedro que teníamos hace un ratito era un poliedro de esta manera. Así. Y en un poliedro más o menos de esta forma. ¿Ya? Era un poliedro más o menos de esta forma que se encuentra ahí. Algo rápido para graficar, todo feo ahí ya. Listo, muy bien. Chicos, aquí había una cara que era ¿qué cosa? Un triángulo. La suma de las medidas de los ángulos internos del triángulo es 180. Del pentágono, la suma de la medida de sus ángulos internos es 540. De un cuadrilátero es 360. Para que me estés contando uno por uno y dándote la forma que van a tener cada una de las medidas de los ángulos, la forma que va a tener el polígono, y puedas calcular la suma de las medidas de cada uno de ellos y sumes el total, de frente a esta formulita que se encuentra aquí. De frente a esta formulita que se encuentra aquí, chicos. Y para todo poliedro convexo se va a poder calcular de esa manera. ¿Ya? Se va a poder determinar de esa manera. Y por último, tenemos para poder calcular la cantidad de aristas de un poliedro. Dice, chicos, si un poliedro presenta x1, x2, x3, así hasta x sub n caras de L sub 1, L sub 2, L sub 3 lados respectivamente, entonces el número de aristas está dado por la siguiente expresión. Chicos, ¿a qué me refiero? El otro polígono, el otro poliedro, el que habíamos visto en la parte, a ver, vamos a hacer algo rápido. Aquí, a ver, vamos a llevárnoslo algo al toque nada más, por aquí, para hacer el cálculo. A ver, chicos, ¿cuántas caras tiene este poliedro? O mejor dicho, sus caras, este poliedro, ¿qué forma tienen? Hay una cara que es un triángulo, hay una cara que es un pentágono y hay 5 caras que son cuadriláteros. ¿Los observas? ¿Sí? A ver, confirma por favor. Muy bien, perfecto. En total hay 7 caras, lo habían contado hace un ratito. Muy bien. Aquí
Esto me refiero. Tenemos una, este, una cara que tiene tres lados. Tenemos una cara que tiene tres lados. Tenemos una cara que tiene cinco lados. Tenemos cinco caras que tienen cuatro lados y así sucesivamente podemos tener más caras que van a tener cierta cantidad de lados. A esto me refiero con el X1, el X2, el X3 y el LS1, LS2, LS3. Vamos a tener poliedros que van a estar compuestos por cierta cantidad de caras, ¿no? Tenemos aquí este poliedro que se encuentra aquí. Está compuesto por quién? Por una cara que es un triángulo, una cara que es un pentágono y por cinco caras que tienen forma de cuadrilátero. Entonces, si tú tienes y te dan de esta manera, dice, tenemos un poliedro que está conformado por un triángulo, un pentágono, cinco cuadriláteros, y no nos dan el gráfico, sin necesidad de graficar, chicos, podemos nosotros calcular la cantidad total de aristas que va a tener el poliedro. Vamos a poder calcular rápidamente cuánto vale o la cantidad, vuelvo a repetir, de aristas que va a tener el poliedro. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo único que vamos a hacer es decir lo siguiente. Chicos, para el poliedro, para este poliedro, chicos, que se encuentra aquí, para el poliedro que se encuentra aquí, este elemento, este elementito que se encuentra aquí, es una arista. Pero chicos, para una cara, ese elemento que vendría a ser lo que acabamos de resaltar, HI, ¿qué elemento de la cara vendría a ser? Exacto, vendría a ser un lado. Los lados de las caras son aristas. Las aristas son los lados de las caras. Entonces, chicos, si tengo un triángulo, si solamente tengo un triángulo, los tres lados de ese triángulo vendrían a ser aristas, ¿no? Serían tres aristas. Si tengo un pentágono, los cinco lados del pentágono vendrían a ser cinco aristas. Y si tenemos cinco cuadriláteros, todos esos lados de esos cuadriláteros vendrían a ser aristas. Lo que vas a hacer para poder calcular la cantidad de aristas, chicos, es el siguiente. Multiplica. ¿Qué cosa? La cantidad de polígonos que tienes por el número de lados que tiene ese polígono. Vas a hacer lo mismo para cada uno de quién, de las caras que van a estar determinadas. Para cada una de las caras que van a estar determinadas vas a hacer lo mismo. Y al final lo vas a dividir entre ¿cuánto? Entre dos. ¿Por qué? Porque chicos, para poder calcular, para poder calcular la cantidad de aristas, cada uno de estos lados que estamos contando de esa manera, se repite dos veces. Porque si un lado que pertenece a esta cara, pero a la vez también sería un lado que pertenece a esta cara. Y cada uno de esos lados, al momento de contarlos de esta manera, lo vamos a estar haciendo que se repita dos veces. Por ese motivo se va a dividir entre dos. Y chicos, si gustan, aquí lo comprobamos. ¿Recuerdan que al momento de contar las aristas de ese poliedro nos salió 14? Vamos a ver si en verdad es 14. Entonces, para hallar las aristas de este poliedro, que va a estar determinado de esta manera, sería el arista. Las aristas van a ser igual a ¿cuánto? Uno por 3 más uno por 5 más 5 por 4 entre dos. 5 por 3 es 3, ¿no? Perdón, uno por 3 es 5. 1, 1 por 3 es 3. Uno por 5 es 5. 4 por 5 es 20. Tendríamos ahí 28 entre 2.
Ni yo sabía qué estaba diciendo. 14. ¿Cumple o no cumple? Mira la cantidad de aristas. Contando nos salió 14 y aquí al momento de hacer de esta manera también sale 14. ¿Sí? Chicos, y esto lo menciono porque va a haber problemas que tengan de esa manera. Y miren el problema número uno. Vamos al problema número uno. Miren el problema número uno, chicos. ¿Qué nos está mencionando? Dice, un poliedro está conformado por seis cuadriláteros. Tenemos seis cuadriláteros. Tenemos cinco hexágonos y tenemos ocho triángulos. ¿Sí? Y con eso nos están pidiendo calcular el número de vértices. Pero chicos, con esto nosotros podemos calcular en primer lugar la cantidad de caras que va a tener este poliedro. La cantidad de caras que tiene este poliedro, si contamos, es 19 caras. Pero también con eso podemos calcular la cantidad de aristas. En este caso tendríamos 6 por 4, 5 por 6 más 8 por 3. Esto lo dividimos entre 2 para poder calcular la cantidad de aristas que va a tener este poliedro. ¿Cuántas aristas va a tener este poliedro, chicos? ¿Cuántas aristas va a tener este poliedro? A ver, los que marcaron casa, ¿cuántas aristas te salió? 39. Exacto. Hay 39. Hay 39 aristas. Claro, tendríamos 24 más 30 más 24. Ahí tendríamos en este caso aquí 8. Aquí sería, no, 78. Entre 2, 39. Muy bien. Pero a nosotros no nos están pidiendo la cantidad de aristas. Pero nosotros sabemos por Euler que como es un poliedro convexo, en cualquier poliedro convexo se cumple esta relación. La relación de Euler, el teorema de Euler, es la cantidad de caras más la cantidad de vértices es igual a la cantidad de aristas más 2. Y como bien habían mencionado, aquí la cantidad de vértices que debe tener este poliedro debe ser ¿cuánto? ¿20? 22. ¿Correcto, chicos? Ahí está. Esa es la respuesta del problema número uno. Y sí, como bien habían mencionado varios de ustedes, la respuesta ¿cuánto es? 22. Casita. ¿Está bien? ¿Se entendió? Fácil. Sencillito, ¿no? Muy bien. Otro problema que también ya podemos resolver es el problema número 2, el cual nos menciona que en un poliedro convexo, la suma de las medidas de todos los ángulos internos es igual a ¿quién? Es igual a 3600. La suma de las medidas de todos los ángulos internos de todas las caras de este poliedro es 3600 grados hexagesimales. Me dicen que posee 24 aristas, por lo tanto nos piden calcular el número de caras. Pero nosotros sabemos por las propiedades que ya hemos visto, que la suma de las medidas de los ángulos internos de todas las caras, ¿a quién es igual? A 360. ¿Por quién, chicos? Por el número de vértices menos 2, ¿no? Pero recuerda que eso también es igual al número de caras, perdón, el número de aristas menos el número de caras, ¿no? Recuerda que ver caras
más vértices es igual a aristas más 2. Si el número de vértices lo pasamos a restar, tendríamos eso. O sea, lo podemos reemplazar. Y esto es igual a 3600. Reemplaza aquí, tendríamos 24 menos el número de caras es igual aquí en este caso a 10, ¿no? Porque pasamos a simplificar, nos quedaría 10. Por lo tanto, el número de caras, como varios de ustedes se lo han mencionado ahí en el chat, y bueno, en las reacciones, sale del fin, ¿no? Sale dedito. ¿Correcto? Dado, ya, ahí está. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien, chicos. Perfecto, entonces sí se entendió. ¿Ya? Eh, Hay otro teorema más que la verdad lo voy a colocar. No lo pensaba colocar, pero por si acaso, que es para poder calcular el número de diagonales. El número de diagonales del poliedro, ¿ya? El número de diagonales que pueda tener un poliedro. La verdad dudo mucho que pueda venir esa fórmula para poderlo calcular, porque hace mucho tiempo que no viene, ¿sí? Va a estar dado de la siguiente manera, chicos. Vamos a tomar el combinatorio, el combinatorio del número de vértices de dos en dos. A ese resultado le vamos a restar el número de aristas que tiene el poliedro y además también le vamos a restar el número de diagonales de todas las caras. El número de diagonales de todas las caras. Es un poco complicado poder recordar, poder observar este teorema, ¿sí? La verdad, sinceramente, sí es un poquito complicado poderlo recordar. Por ese motivo no soy mucho de colocar este teoremita, ya que para San Marcos no lo mencionan, ¿ya? No lo mencionan para San Marcos, ¿correcto? Muy bien, chicos, muy bien. Continuemos entonces, ¿sí? Continuemos. A ver, lo que por así decirlo más viene o está viniendo un poquito más en San Marcos, los problemas que están viniendo más en examen de admisión, son los que tienen que ver con estos tipos de poliedros, los poliedros regulares. ¿Qué son los poliedros regulares? Se llama poliedro regular al poliedro convexo cuyas caras son regiones limitadas por polígonos regulares congruentes. Además, en cada vértice concurren igual número de aristas. Profe, no entiendo. A ver, los poliedros regulares son aquellos poliedros en donde sus caras son el mismo polígono regular. Todas las caras deben ser el mismo polígono regular, sin excepción. Si una cara es un triángulo equilátero, para que el poliedro sea regular, todas las demás caras deben de ser el mismo triángulo equilátero. Si una cara es un cuadrado, las demás caras también deben de ser el mismo cuadrado. ¿Correcto? Y además, en cada vértice deben de coincidir la misma cantidad de aristas, sin excepción. Si en un vértice coinciden, se intersectan tres aristas, en los demás vértices también debe haber tres aristas. Chicos, es por ese motivo que solamente existen cinco poliedros regulares, los cuales puedes observar tú ahí en tu pantalla. El tetraedro regular, el hexaedro regular, el octaedro regular, el dodecaedro regular y el icosaedro regular. ¿Correcto? Solamente existen cinco poliedros regulares, que son los que tú puedes observar ahí. ¿Ya? En cada uno de ellos están compuestos, ¿por qué? Por el mismo polígono regular. Sus caras son el mismo polígono regular. Y en cada vértice coinciden exactamente la misma cantidad de aristas. ¿Ya? Y bueno, aquí he agregado una característica que tiene todo poliedro regular, el cual nos dice que todo poliedro regular se puede inscribir y circunscribir a esferas concéntricas, siendo el centro de estas
de estas, el centro del poliedro regular. Tranquilos, no te preocupes, esfera todavía lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esfera lo vamos a poder observar más adelante. Así que eso solamente lo he colocado simplemente para que lo puedan conocer, lo vayan conociendo, ¿sí? Muy bien, chicos. ¿Y qué creen que deben de hacer ustedes con estos poliedros regulares? Saludarlos nomás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿no? Sí, ya, ¿para qué más, no? Un oli chau, ¿sí? Un choque y fuga nomás con ellos. No, no. Les tienes que ser fiel a tus poliedros regulares, chicos. Tienes que analizarlos. Tienes que conocer cada detalle de ellos, ¿sí? Te tienes que enamorar de ellos. De todos, si es posible, todos, ¿sí? Pero hay tres que son básicos. Hay tres que son básicos. Los tres primeros, ¿sí? Los tres primeros son los que más se están repitiendo. Hace mucho tiempo que San Marcos no toma el dodecaedro y el icosaedro, ¿sí? Hace mucho tiempo que San Marcos no toma el dodecaedro y el icosaedro, ¿sí? Pero de igual manera, de ellos te recomiendo que tienes que conocer qué forma tienen, las caras, qué forma tienen, por qué están compuestas, de qué forma están compuestas sus caras. Es importante que las puedas conocer, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, chicos, con cada uno de estos poliedros regulares, es conocer sus características, conocerlos de manera más profunda, ¿ya? Así que pasemos al primer poliedro regular, que es el tetraedro regular. El tetraedro regular, chicos, es aquel poliedro regular que está limitado por cuatro triángulos equiláteros. O sea, las caras, sus cuatro caras, por algo dice tetraedro, sus cuatro caras deben de ser, ¿qué cosa? Triángulos equiláteros. Y bueno, chicos, una característica de los cinco poliedros regulares es que todas sus aristas, ¿cómo deben de ser? Todas sus aristas deben de ser iguales, sin excepción. Cada una de las aristas, todas las aristas deben de ser iguales. ¿Por qué? Porque las caras son el mismo poliedro regular, el mismo polígono regular. Y si una cara es un triángulo equilátero de lado A, las demás caras también deben de ser triángulos equiláteros de lado A. ¿Correcto? La notación simplemente es tetraedro regular, seguido de los vértices, y normalmente se pone un vértice así solito, seguido por los otros tres vértices de él. El número de caras es 4, el número de vértices también tiene, son 4 vértices, y vamos a poder observar que tiene en total 6 aristas el tetraedro regular, ¿correcto? Y chicos, de los tres poliedros regulares principales, de los tres primeros, el tetraedro, el hexaedro y el octaedro, de ellos hay algo en común que vas a tener que calcular. Estas dos características, el área de la superficie total y el volumen, ¿sí? El área de la superficie total y el volumen. De los tres, sí o sí tienen que aprenderse qué cosa, esa parte. Cómo calcular el área de la superficie total y cómo calcular el volumen de cada uno de los poliedros regulares que vamos a ver a continuación. Específicamente te estoy diciendo de los tres primeros, ¿sí? Ahí te he puesto, chicos, la definición de lo que es el área de la superficie total, porque por si acaso por ahí te confundes de fórmula o se te olvida, siempre es bueno aprender a deducirla, pues. Siempre es bueno aprender a deducirla, siempre es bueno aprender a ver de por qué sale esa fórmula en el caso de las áreas. Ya cuando hagamos nosotros, por ejemplo, pirámide de un prisma o de volumen, perdón, de una pirámide o de un prisma, vamos a ver por qué sale el volumen de esta manera en el caso del tetraedro regular. ¿Ya? Chicos, el área de la superficie total simplemente vendría a ser la suma de las áreas de todas las caras del poliedro, ¿sí? La suma de las áreas de todas las caras del poliedro. Y en el caso de un triángulo equilátero, ¿recuerdan cómo calcular el área de su región? De un triángulo equilátero, ¿recuerdan cómo calcular el área de su región?
es el lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Y como son cuatro caras, pero las cuatro caras son iguales, multiplicamos por 4, se va el 4. Por ese motivo, decimos que el área de la superficie total de un tetraedro regular se puede expresar como la longitud de su arista elevado al cuadrado por la raíz de 3. El arista elevado al cuadrado por la raíz de 3. ¿Correcto? Así, de esa manera, automáticamente vamos a poder calcular el área de la superficie total de quién? De un tetraedro regular. El volumen, chicos, el volumen, según conceptos geométricos, según conceptos físicos, es la cantidad de espacio tridimensional que contiene un poliedro. Y el volumen, chicos, de un tetraedro regular va a estar expresado, va a estar determinado por la siguiente expresión. Va a ser igual el arista elevado al cubo por la raíz de 2 sobre 12. ¿Correcto? De esa manera vamos a poder nosotros determinar, calcular, en este caso, el volumen de quién, tetraedro, de un tetraedro regular. ¿Ya? Ahora, una característica que también debe tener el tetraedro es la altura. La altura. La altura, chicos, es simplemente la distancia de un vértice hacia el centro de la cara opuesta. ¿Sí? Y la distancia, la altura, es la distancia de un vértice hacia el centro de la cara opuesta. Por ese motivo, en todo tetraedro regular se pueden trazar cuatro alturas de cada uno de los vértices hacia la cara opuesta. En el caso, chicos, de la altura de un tetraedro regular, se puede calcular de la siguiente manera. Lo vamos a poder calcular con la siguiente expresión. Es igual a la arista por la raíz de 6 sobre 3. Y chicos, la altura siempre debe caer en el centro de la base, de la cara opuesta. Y como las caras de un tetraedro regular son triángulos equiláteros, recuerda que el centro de un triángulo equilátero es el baricentro. Por ese motivo, ahí he colocado que O es el baricentro de esa región triangular BDC. Si por aquí le colocamos vértices A, B, C y D, el baricentro, este punto, es el baricentro de esa región triangular, ¿sí? Siempre la altura de un tetraedro va a caer en el baricentro de la cara opuesta a dicho vértice, claro está, por el cual estamos trazando, ¿ya? De esa manera. Y como puedes observar, chicos, esas dos características en particular, que es área de la superficie total y el volumen, y al igual manera que la altura, están en función de quién, en función de la arista. Es importante conocer cuánto vale la longitud de la arista. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Pasemos a los siguientes. El tetraedro regular y el octaedro regular. Chicos, el tetraedro regular es aquel poliedro regular que está limitado por 6 regiones cuadradas. Tenemos 6 caras. Tenemos 6 caras que van a ser cuadrados. Vamos a poder contar, observar que tenemos 8 vértices y en este caso vamos a tener 12 aristas. ¿Ya? La notación es simplemente escoger dos caras del hexaedro y colocarlos de esta manera en planos que van a ser opuestos y paralelos, ¿no? ABCD, EFGH, donde los vértices que vamos a colocar de manera consecutiva deben de pertenecer a la misma línea a la cual pertenece la arista. Por ese motivo, A y E están en la misma altura, ¿no? En la misma distancia hacia ellos. ¿Correcto? Muy bien. El área de la superficie total, chicos, de todo, acá he puesto tetraedro, no debe ser hexaedro. ¿Ya? Hay que borrar aquí. Debe ser hexaedro. No sé qué pasó. Y ahí le lo cambiamos. ¿Sí? Él es el hexaedro regular. Y chicos, el hexaedro regular también es conocido como ¿quién? Como cubo.
¿sí? El hexaedro regular también es conocido como ¿quién? Como cubo, ¿ya? Es otro nombre por el cual se le puede conocer al hexaedro regular. Y bueno, aquí sí, rápidamente podemos calcular el área de la superficie total es igual a 6 veces el arista al cuadrado. Recuerda que en todo poliedro regular, sea cual sea, todas sus aristas van a ser iguales. Y como las caras van a ser regiones cuadradas, es el área de un cuadrado multiplicado por 6, ¿sí? Porque tenemos 6 caras. El volumen es el arista elevado al cubo. El volumen es el arista elevado al cubo. Y bueno, lo que vamos a poder calcular aquí también es la diagonal. La diagonal. Ese segmento AG vendría a ser una de las 4 diagonales que tiene todo hexaedro regular, que todo tiene todo cubo. Todo cubo, en todo cubo siempre podemos trazar 4 diagonales. Y las 4 diagonales se van a poder calcular como ¿quién? Como el arista por la raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Ahí está. Tengan bastante cuidado porque en este caso eje no es la diagonal del cubo, es la diagonal de una cara. Y como la cara es un cuadrado del lado A, la diagonal recuerda que es el lado por la raíz de 2 por el triángulo rectángulo 45, 45. ¿Sí? Chicos, y aquí hay que tener bastante cuidado con algo. Como las caras van a ser regiones cuadradas, como las caras van a ser regiones cuadradas, nosotros podemos afirmar que cada una de las aristas del cubo, cada una de las aristas del hexaedro regular, debe de ser perpendicular a dos caras opuestas. ¿A qué me refiero? Mira la arista AE. Esa arista AE debe ser perpendicular a la cara ABCD y a la cara EFGH. Deben de ser perpendicular, o sea, debe formar 90 grados con ella. De igual manera, la arista EH es perpendicular a la cara DCGH y también es perpendicular a la cara ABFE. Ya deben de ser perpendiculares. Por ese motivo, chicos, decimos que la arista de un cubo es también su altura. La altura de un cubo tiene de igual manera la longitud de quién, en este caso, de la arista del cubo. ¿Ya? El octaedro regular, el octaedro regular, chicos, es aquel poliedro regular que está limitado por 8 triángulos equiláteros. Sus 8 caras van a ser, ¿qué cosa? El mismo triángulo equilátero. Vamos a tener que el número de caras del octaedro es 8. Vamos a poder contar que tiene 6 vértices y además también podemos contar 12 aristas. ¿Sí? Ahí está. La notación, ahí la podemos observar y como vuelvo a repetir, aquí en cada uno de ellos es importante conocer cuánto vale el área de la superficie total y también cuánto vale qué cosa, el volumen. En el caso, chicos, en el caso de un octaedro regular, el área de la superficie total es igual a 2 veces el arista al cuadrado por la raíz de 3. Nuevamente, chicos, recuerden que todas las aristas en todo poliedro regular deben de ser iguales. Si la arista del octaedro vale A, el área de la superficie total es 2 veces el arista al cuadrado por la raíz de 3. El volumen, chicos, es el arista al cubo por la raíz de 2 sobre 3. ¿Sí? Ahí está. Y lo que también aquí vamos a poder calcular nosotros es la diagonal. ¿La diagonal de quién? De un octaedro. Todo octaedro, chicos, tiene 3 diagonales. Esas diagonales son AC, BD y PQ. ¿Sí? AC, BD y PQ. Y cada una de ellas debe ser igual a la arista por la raíz de 2. Cada una de ellas debe ser igual a la arista por la raíz de 2. Muy bien, chicos. Ahí está. ¿Ya? Y por último, tenemos al dodecaedro y al icosaedro regular. Ahí está, te los presento, chicos.
Ahí tenemos el dode y el icosaedro regular. Tranquilos. Para ellos, en San Marcos, no están preguntando área y volumen. Lo único que está preguntando para San Marcos, para ellos, es qué forma tienen sus caras, cuántas caras tienen, cuántos vértices tienen y cuántas aristas tienen. Por ese motivo también lo estamos mencionando y es importante que los conozcan. Chicos, el dodecaedro regular, el dodecaedro regular es aquel poliedro regular donde sus 12 caras, por eso algo dice 12, van a ser regiones pentagonales regulares. O sea, vamos a tener que las caras van a ser, las 12 caras van a ser el mismo pentágono regular. Entonces, si tenemos 12 caras, vamos a poder contar en el dodecaedro regular 20 vértices y vamos a poder contar también, en este caso, 30 aristas. ¿Sí? Vamos a poder contar 30 aristas. Y en el caso del icosaedro regular, es aquel poliedro regular donde sus 20 caras van a ser el mismo triángulo equilátero. O sea, va a ser aquel poliedro regular de 20 caras que van a tener forma de triángulos equiláteros. Vamos a poder contar 12 aristas, perdón, 12 vértices y 30 aristas. ¿Sí? Se van a poder determinar cada uno de ellos. ¿Ya? Hay fórmulas, sí. Por ejemplo, chicos, el del caso del icosaedro regular, sí es sencillo poder determinar la fórmula del área. Del volumen sí es un poquito más complicado, al igual manera que el dodecaedro. Pero en el caso del icosaedro, una vez en examen de admisión de Callao, te decían de esta manera, te lo daban de manera textual, te decían que el área de la superficie total de un icosaedro regular es 160 metros cuadrados. El área de la superficie total de un icosaedro regular es 160 metros cuadrados. Y te piden calcular el área de una cara, nada más. Te pedían calcular el área de una cara. ¿Cómo lo podrían haber realizado, chicos? Si te viene esa pregunta parecida. Dice, el área... ¿Dónde estás? Aquí estás. El área de la superficie total es 160 centímetros cuadrados. Calcular el área de una cara. Solamente una cara. Facilito, por relación diaria. Pero. ¿Cuántas caras tiene el icosaedro? 20. Y esas 20 caras son congruentes, son iguales, o sea, van a tener la misma área. O sea, hay 20 heces. Divides. ¿Y cuánto te queda? 8. Fácil, ¿no? ¿Pero por qué? Por teoría, porque sabes qué forma tienen las caras del icosaedro regular, sabes cuántas caras tienen y sabes qué forma tienen. Por concepto de polígonos regulares, las caras van a ser el mismo polígono regular, ¿correcto? Chicos, y observen un ratito el dodecaedro y el icosaedro. ¿Ves algo en particular de ellos dos? Específicamente, mira la cantidad de vértices, mira la cantidad de caras y mira la cantidad de aristas. ¿Qué te puedes percatar de ellos? ¿Qué te puedes percatar de ambos poliedros regulares? ¿Qué tienen? La misma cantidad de aristas, ¿no? Es más, hay algo más. Mira la cantidad de caras de uno y mira la cantidad de vértices del otro. ¿Cómo son? Iguales.
el número de caras de uno de ellos es igual al número de vértices del otro. Y no solamente se cumple para ellos dos, sino también para los otros dos anteriores. Mira, mira para el hexaedro y mira para el octaedro. Se cumple lo mismo que para los otros dos, ¿no? Ya, eso ocurre porque a esos poliedros se les llama conjugados. Los poliedros se dicen que son conjugados cuando los vértices de uno de ellos coinciden con los centros de las caras del otro. El número de caras de uno es igual al número de vértices del otro, por lo tanto el número de aristas debe de ser igual, debe de ser igual. Y como puedes observar ahí, observa chicos, miren estas figuritas que se encuentran aquí. Al momento de unir los centros de todas las caras de un cubo y los unimos de manera consecutiva, se forma el octaedro. En el caso del octaedro, si unimos de manera consecutiva los centros de sus caras, de sus ocho caras, la figura que se va a poder determinar es el hexaedro regular. Lo mismo pasa para el icosaedro y para el pentadecaedro, para el dodecaedro. El dodecaedro y el icosaedro son conjugados cada uno de ellos. Van a ser conjugados para cada uno de ellos. Lo menciono, chicos, porque en varios problemas te mencionan a los poliedros conjugados y es importante que sepas cuál es su conjugado del otro, ¿sí? El hexaedro y el octaedro son conjugados consigo con ellos. El conjugado del octaedro es el hexaedro. El conjugado del hexaedro es el octaedro. Y para el dodecaedro y para el icosaedro lo mismo. En el caso del tetraedro, él es conjugado consigo mismo. O sea, al momento de unir los centros de las caras de un tetraedro regular, la figura que te forma es un tetraedro regular. ¿Ya? Él es conjugado consigo mismo. Pero los otros van a ser conjugados dos a dos. Tetraedro con hexaedro, hexaedro con octaedro y dodecaedro con icosaedro. ¿Ya? Y bueno, chicos, aquí para hacer algo de repaso. ¿Qué forma tienen, chicos, las caras del tetraedro regular? ¿Qué forma tienen las caras del tetraedro regular? Triángulos. Muy bien. ¿Qué tipo de triángulos? Equiláteros. ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuántas caras tiene el tetraedro? Cuatro. ¿Cuántos vértices? Cuatro. ¿Cuántas aristas? Seis. Diagonales no tiene. El hexaedro regular. El hexaedro regular. El hexaedro regular. Las caras van a ser regiones cuadradas. ¿Cuántas caras tiene? Si es hexaedro, ¿cuántas caras tiene? Seis. ¿Cuántos vértices tiene? ¿Cuántas aristas tiene? ¿Cuántas diagonales tiene? Cuatro, ¿no? Habíamos dicho que todo hexaedro tiene cuatro diagonales. ¿Correcto? El octaedro. El octaedro, sus caras son regiones triangulares equiláteras. Son triángulos equiláteros también. Son triángulos equiláteros. El octaedro tiene ocho caras, tiene seis vértices y tiene 12 aristas. ¿Y cuántas diagonales tiene? Tres. Y aquí viene, chicos, lo que había mencionado, pues. Si por ahí se les olvida el número de caras y vértices de alguno de ellos, recuerda que por ser conjugados deben de ser iguales. De igual manera por aquí, para ellos dos también.
En el dodecaedro, las caras son pentágonos regulares. Y en el icosaedro, las caras son triángulos equiláteros. Aquí, el dodecaedro tiene 12 caras y el icosaedro tiene 20 caras. Los vértices de él serían 20, los vértices de aquí serían 12. Y por el teorema de Euler, caras más vértices, aristas más 2. Por eso nos quedan de esta manera. Por ese motivo, chicos, es fácil saber, recordar que si el dodecaedro y el icosaedro son conjugados, podemos decir en este caso que su número de caras de uno de ellos es igual a ¿quién? Al número de vértices del otro. Por eso es importante conocer, ¿correcto? Bueno, chicos, aquí a modo solamente de, de un dato adicional, el número de diagonales que tiene el dodecaedro es 100 y el número de diagonales que tiene el icosaedro es 36. Un dato adicional nada más, ¿sí? Por si acaso por ahí podamos trabajar con ellos. No dudo mucho, pero ahí está. ¿Ya? Y chicos, aquí por si acaso no es lo mismo que en polígonos. Recuerden que en polígonos, mientras mayor sea el número de caras, de número de lados, número de vértices, vamos a tener mayor diagonales. Aquí no. Aquí es mientras mayor cantidad de vértices tenga el poliedro, mayor va a ser su cantidad de ¿qué? De diagonales. Mientras mayor sea la cantidad de vértices del poliedro, mayor va a ser su cantidad de ¿qué? Su cantidad de diagonales. El hexaedro y el octaedro. ¿Quién es mayor? ¿Quién tiene mayor cantidad de vértices? El hexaedro. Por eso es que el hexaedro tiene 4 diagonales y el octaedro tiene 3. No te dejes guiar por el número de caras. Y además, chicos, un poliedro no tiene lados. En ningún momento hemos visto en algún problema o en alguna parte teórica que él había mencionado que el poliedro tiene lados. Son 3 elementos nada más, son 4 elementos: caras, aristas, vértices y diagonales. Y en ningún momento he mencionado lados. Lados he mencionado para las caras, pero no para el poliedro. ¿Sí? Tengan bastante cuidado. Ya tengan bastante cuidado. Chicos, ¿alguna consulta con respecto a la parte teórica? ¿Se logró entender? La cosa está en aplicarlo en los problemas. Ah, esta partecita, la diagonal. La diagonal del cubo. ¿Sí? ¿Está bien? Listo, de nada. A ver, espérate, déjame guardarlo. Listo, ya está. Listo. Muy bien. Ahora sí, concentrémonos en la solución de problemas. Problema 3, a ver, dice, sea ABCD, EFGH, un hexágono regular, un cubo, donde la distancia de C a la diagonal BH es 2 raíz de 3. Chicos, tenemos ahí la diagonal BH y me están diciendo que la distancia de C hacia BH. Chicos, ya esta parte sí te la hemos visto de un montón de ocasiones. Si te dicen distancia de un punto hacia un segmento, si te dicen distancia de un punto hacia un segmento, ¿de qué forma debe ser? De manera perpendicular. O sea, es trazar de C una perpendicular hacia BH, por aquí, que forme con él 90 grados, que forme aquí 90 grados. Ahí está. Listo, vamos a ponerle que sea CP. ¿Sí? Me están diciendo que esa partecita de ahí, esa partecita que se encuentra ahí, me están diciendo que es igual a ¿cuánto? Es igual a 2 raíz de 6.
Con eso, chicos, nos piden calcular la suma de las longitudes de las aristas del sólido. Calculemos una arista nada más. Hay que calcular la longitud de una arista. Hay que calcular la longitud de una arista. Porque recuerda que todas las aristas deben de tener la misma longitud, deben de tener la misma medida. Calculamos una y calculamos todo, ¿no? Y lo multiplicamos en este caso por la cantidad de aristas totales que tiene el cubo, que en este caso son 12. Muy bien, chicos y chicas. ¿Qué haríamos aquí? ¿Qué podríamos hacer aquí para poder calcular la longitud de la arista? ¿Qué es lo que debemos de hacer aquí? A ver, ¿alguna idea? Ya, dado. Ujú. ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste para poder calcular la diagonal? Muy bien, Coraima, exacto. Hay que trazar. Chicos, recordemos que en un cubo las caras son cuadrados. Entonces tracemos esta diagonal, la diagonal CH. Esa diagonal, esa diagonal es la diagonal de un cuadrado. Si el lado del cuadrado vale A, la diagonal del cuadrado vale A raíz de 2. Y luego es para que observen la siguiente figura, chicos. Observen la siguiente figura de estos vértices. Miren este triángulo de estos vértices. Miren el triángulo de vértices BCH. Miren ese triángulo. Ese triángulo, chicos, nosotros sabemos que la línea BH es la diagonal del cubo. Es la diagonal del cubo. Esa diagonal que se encuentra ahí en un cubo, si la arista vale A, la diagonal vale A por la raíz de 3. Chicos, ¿qué observas ahí? Tienes un lado que vale A, tienes un lado que vale A raíz de 2 y tienes otro lado que vale A raíz de 3. Chicos, eso es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque estos tres lados cumplen el teorema de Pitágoras. Esos tres lados que se encuentran ahí están cumpliendo el teorema de Pitágoras. El al cuadrado más el al cuadrado, ¿es el al cuadrado o no? Habla. ¿Te diste cuenta? ¿Te percataste de eso? Que en el triángulo de vértices BCH es un triángulo rectángulo gracias a que sus lados cumplen el teorema de Pitágoras. El al cuadrado más el al cuadrado es igual a ¿quién? A BH al cuadrado. Esta partecita de aquí. Y justo, chicos, en ese triángulo rectángulo tenemos el segmento CP. Ese segmento CP es la altura relativa a la hipotenusa. Y por dato del problema sabemos que es 2 raíz de 6. Chicos, ¿qué hacemos para poder calcular el valor de A? En ese triángulo rectángulo que se encuentra ahí. Métricas en el triángulo rectángulo. Recuerda que en un triángulo rectángulo, si tienes estos cuatro elementos, puedes utilizar uno de los teoremas que hemos visto. Producto de catetos es igual a la hipotenusa por su altura relativa. Se va una.
nos quedaría que a raíz de 2 es igual a ¿cuánto? En este caso, raíz de 6 es raíz de 3 por raíz de 2, ¿no? Con este raíz de 3 tendríamos 3 por 2 6. Raíz de 2, ¿no? Se va a raíz de 2 y el arista nos queda 6. ¿Correcto? ¿Sí? Nos quedaría 6. Chicos, y si el arista queda 6, nos piden calcular la suma de las aristas. ¿Cuántas aristas tiene el hexaedro? ¿Cuántas aristas tiene el hexaedro? El hexaedro tiene 12 aristas. Y esas 12 aristas, cada una mide 6. 12 por 6, 72 centímetros. Muy bien, chicos, como bien lo habían adelantado, la clave es dedo, no dado. Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. A ver, un problemita que también es interesante que lo resolvamos es el problema número 5. Chicos, en figuras planas, ¿recuerdan qué era un eje de simetría? En figuras planas, ¿recuerdan qué era un eje de simetría? Por ejemplo, en una circunferencia, ¿quién es su eje de simetría? Línea imaginaria, ya, que divide en dos partes iguales a la... Exacto, Elizabeth, es también muy bien. Goraima también. Claro, un eje de simetría, chicos, es aquella línea, no tanto imaginaria, porque sí la podemos trazar, que divide a la figura en dos partes exactamente iguales. En el caso de una circunferencia, es el diámetro. En el caso de un cuadrado, ¿quién sería su eje de simetría? Una de las diagonales, exacto. Una de las diagonales vendría a ser el eje de simetría. ¿Sí? Claro, una diagonal. En el caso, chicos, de figuras tridimensionales, ya no tendríamos eje de simetría, tendríamos planos de simetría. O sea, van a ser aquellos planos secantes, aquellos planos que van a cortar a la figura tridimensional, al poliedro en este caso, y que lo van a dividir en dos figuras exactamente iguales. ¿Está bien? Aquí, chicos, tenemos lo siguiente. Nos están mencionando lo siguiente. Dice, calcular el volumen de un tetraedro regular, sabiendo que el área de un plano de simetría, de uno de los planos de simetría, es que contiene a una arista, es de 9 raíz de 2. Primer lugar, dibujemos al tetraedro regular. Dibujemos al tetraedro regular, chicos, de esta manera. Ahí está. Ahora, listo. Ahí está nuestro tetraedro regular. Ahora, hay que escoger de la mejor manera posible qué plano de simetría vamos a trabajar. Es más, me dicen que ese plano debe contener a una arista. Debe de contener a una arista. Chicos, uno de los trucos, por así decirlo, de geometría del espacio, de la parte de geometría del espacio, es graficar de manera correcta. Por ese motivo, chicos, yo les recomiendo que si ven un problema de geometría del espacio, no exageren y hagan los gráficos chiquititos. Pobre que estés haciendo los gráficos de manera chiquita.
No, por querer ahorrar espacio, no. Hazlo de manera prudente. Tampoco exageres, pues, si te vas a tirar una hoja, ¿no? Hazlo de una manera prudente. ¿Por qué, chicos? Porque hay algunos problemas de geometría del espacio donde automáticamente salen con el gráfico. Y este es uno de estos problemas, ¿sí? Este sale en uno de estos problemas. Chicos, en primer lugar, tienes que escoger a una arista. Sí o sí. A una arista hay que escoger. Pero que sea una arista visible. Y la parte donde vas a trabajar, en el caso de geometría del espacio, tiene que ser una parte que sea visible para ti, una parte que tú puedas reconocer, que puedas analizar, observar bien de manera correcta qué propiedades puedes cumplir ahí. A la arista que vamos a escoger para poder por ahí trazar su plano y simetría es esta arista de aquí, chicos. Por aquí. ¿Ya? Y además vamos a tomar al punto medio de aquí, de esta arista. Por aquí. ¿Sí? Si es punto medio, si es punto medio, esta parte, espérate, no salió. Ahora sí tiene que salir bonito, pero ya, ahí está. Listo. Oh, hasta que se revela. Oh, ya, sí nomás. Listo. Muy bien. Por lo menos no salió tan chueco. Al plano, chicos, que vamos a tomar como referencia es a este siguiente plano, chicos. ¿Sí? A este plano determinado aquí. Un poquito menos. Ahora sí. Ahí está. A este plano que se encuentra aquí. Esta región triangular, sí, esta región triangular contiene una de las aristas y podemos observar que va a cortar a todo el tetraedro en dos partes exactamente iguales. La parte de aquí, la que está profundo, la que va a estar en la parte posterior, y la que se va a poder encontrar aquí en la parte de adelante, vendría a ser partes que van a ser exactamente iguales. Él es uno de los planos de simetría, chicos. ¿De quién? De un tetraedro regular. Si te piden a partir de ahora trabajar con el plano de simetría de un tetraedro regular, escoge una de las aristas y específicamente escoge el punto medio de la arista opuesta hacia él. Eh, Por aquí tenemos a la arista B. Estamos tomando como referencia la arista B. Entonces, tomamos el punto medio de la arista opuesta a esa arista. Ahí está. Y el plano triangular determinado por él es el plano de simetría. Por dato del problema, chicos, nos están mencionando que el área de ese plano de simetría, que es el área de la región triangular AMB, es igual a 9 raíz de 2 metros cuadrados. Chicos, ¿qué nos está pidiendo el problema? Calcular el volumen del tetraedro. ¿Cómo calculamos el volumen del tetraedro? El volumen de un tetraedro es el arista al cubo por la raíz de 2 entre 2. Hay que hallar cuánto vale la arista. Pero chicos, aquí para obviarnos trabajar con fracciones, ¿qué les parece si aquí le colocamos el n y n? ¿Cuánto valdría, chicos, el arista entonces de este tetraedro? Dos veces n, ¿no? Hay que calcular el valor de n y nos sale. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Para eso podemos observar rápidamente que AB también vale 2n. Y aquí, chicos, las caras del tetraedro regular, chicos, ¿qué figuras son? Las caras del tetraedro regular, ¿qué figuras son, chicos? Las caras de un tetraedro regular, ¿qué figuras son? ¿Qué tipo de triángulos? Equiláteros. Chicos, esta línea AM para esta cara es una mediana, pero recuerda que en un triángulo equilátero la mediana también debe ser altura.
Lo mismo para la cara inferior. La línea BM también debe ser una altura. Y chicos, aquí nos está formando el notable 30 y 60. Se está formando el notable 30 y 60. Y si a 30 se le pone n, a 60 se le pone n raíz de 3. De igual manera por aquí, MB también vale n raíz de 3. ¿Por qué calculo esos lados? En primer lugar, porque me están hablando de ese triángulo. Y recuerda que me están dando de dato el área de esa región de ese triángulo. Y como podemos observar, ese triángulo, chicos, es un triángulo isósceles. N raíz de 3, n raíz de 3. El otro lado, el lado diferente, la base vale n. Y recordemos, chicos, que en todo triángulo isósceles, al momento de trazar la altura relativa a la base, esa altura no solamente debe ser ¿qué cosa? Debe ser altura, también debe ser mediana y también debe ser bisectriz. Pero no me interesa en este momento que sea bisectriz. Solamente me interesa que sea altura y mediana. Listo. Chicos, en cualquiera de los triángulos rectángulos que hemos podido trazar ahí, ¿cuánto vale la altura? ¿Cuánto vale MH? Hace un momento vimos ese triángulo. ¿No es n raíz de 2? Lo vimos en el problema. Aquí. A raíz de 2, a raíz de 3. Si quieres ya a partir de ahora, míralo como un notable aparte. No pitagórico, míralo como un triángulo rectángulo especial. Si los catetos miden n raíz de 2 y n, la hipotenusa vale n raíz de 3. Si la hipotenusa vale n raíz de 3 y un cateto vale n, el otro cateto vale n raíz de 2. ¿Y por qué calculo él? Porque chicos nos están dando de dato el área. Y recuerda que el área de cualquier región triangular es base por la altura entre 2. Y esto es igual a 9 raíz de 2. Para poder calcular cuánto vale el valor de n y así poder determinar cuánto vale el arista del tetraedro. Chicos, se va 2, se va raíz de 2, n cuadrado es igual a 9, por lo tanto el valor de n es 3. Pero ojo, solamente n vale 3, porque el arista del tetraedro, ¿cuánto valdría entonces? Valdría 6. Y el volumen de un tetraedro regular dicta, ¿cómo sería? El volumen del tetraedro regular, chicos, ¿a quién es igual? El arista al cubo por la raíz de 2 sobre 2. ¿Correcto? Operas, operemos. ¿Y cuánto va a ser el resultado, chicos? 18 raíz de 2 metros cúbicos. Chicos, el volumen siempre tiene que estar expresado en unidades cúbicas. El volumen siempre tiene que estar expresado en unidades cúbicas, así como el área se expresa siempre en unidades cuadradas, el volumen lo tenemos que expresar, ¿qué cosa? En unidades cúbicas. ¿Se entendió, chicos? Muy bien. A ver, vamos. Hemos visto uno de cubo, uno de tetraedro. Vamos con uno de octaedro. A ver, ¿cuál podría ser? A ver, a ver, a ver. Ujú. La 14. ¿Sí?
el problema 14. ¿Sí? Dice, la imagen muestra a un octaedro regular V, ABCD, E, tal que M y F son puntos medios de las aristas. Ahora, como son aristas de un octaedro regular, deben de medir lo mismo, o sea que AM, MV, DF y FC van a ser iguales. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué más nos están mencionando? Dice, si MF, todo este segmento MF es 3 raíz de 3 metros. Calcular el volumen del sólido. Chicos, lo mismo que hace un ratito. Para poder calcular el volumen de un, en este caso, del octaedro, ¿qué necesitamos calcular? ¿Qué necesitas calcular? El arista, ¿no? Para eso tenemos esos datos, pues. A ver, si a él le llamamos A, él también valdría A. Por lo tanto, el arista valdría dos veces A. Hallamos A y hallamos el valor de la arista. ¿Correcto? Muy bien, chicos. A ver, la línea que nos une V con F para la cara de VC, ¿qué línea es? La línea VF para la cara de VC es una mediana, pero como las caras del octaedro son triángulos equiláteros, él debe ser 90. Otra vez, como en el problema anterior, se forma el notable de 30 y 60. Si a 30 se le pone a 60, ¿cuánto se le pone? A raíz de 3. ¿Correcto? Lo mismo, o muy parecido, tracemos A con F. Chicos, ¿cuánto valdría AF? ¿Cuánto valdría el segmento AF? ¿Cuánto valdría el segmento AF? Muy bien, Elizabeth. A raíz de 5. Lo que pasa, chicos, es que esta región del octaedro, esta región determinada por estas cuatro aristas, es una región cuadrada. Es un cuadrado. Siempre va a ser una región cuadrada. Siempre va a ser una región cuadrada. ¿Por qué? Como las aristas valen A y A, recuerda que la diagonal de un octaedro es a raíz de 2. Se forma triángulo, rectángulo, notable 45, 45 en ambas partes. Por ese motivo es que van a ser regiones cuadradas. O sea, aquí hay un angulito de 90 grados. Y como él es un ángulo de 90 grados, se forma un triángulo rectángulo. Dos catetos A, 2A, la hipotenusa debe valer A raíz de 5. ¿Se entendió? ¿Por qué es A raíz de 5, chicos? Muy bien. Ojo, no es la única región cuadrada que se determina en en un octaedro. Otra región cuadrada que se determina en un octaedro es esta región de aquí. Es esta región que se encuentra aquí. ¿Sí? Y otra región cuadrada que también se determina en un octaedro gracias a algunas aristas es la siguiente. A ver, ¿de qué color de verde? Esta región que se encuentra aquí. La que nos une estos cuatro aristas. Ahora no lo coloreo porque va a solviar él. ¿Sí? Esta región que se encuentra aquí también va a ser un cuadrado.
esta región que se encuentra ahí también va a ser una región cuadrada. ¿Ya? Son tres, perdón, regiones cuadradas que se van a poder determinar, ¿ya? Que se van a poder determinar, ¿sí? Muy bien, chicos. A ver. Y ahora, es que la verdad, si me pongo a hablar de todas las características secundarias que podemos encontrar en cada uno de los poliedros, no hubiéramos hecho ningún problemita. No hubiéramos hecho ningún problemita, porque es bastante. Cada uno de ellos tiene diferentes tipos de casos secundarios, cosas particulares que podamos tener. Chicos, y para terminar con la resolución del problema, mira el triángulo de vértices AVF, AFV. Para ese triángulo, chicos, para ese triángulo que se encuentra ahí, la línea MF, ¿qué es? ¿No es una mediana? Es una mediana. Es una mediana. Es una mediana, cuyo valor es 3 raíz de 3 y tengo los tres lados que están en función de la variable a, que es la que queremos calcular. Uno vale a raíz de 5, el otro vale a raíz de 3 y el otro vale 2 veces a. Chicos, ¿qué podríamos emplear ahí? Desgraciadamente no es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué podríamos emplear ahí? Uno de los tantos teoremas que vimos hace tiempo, hace un par de semanas atrás. ¿Te acuerdas de Apolonio? El teorema del cálculo de la mediana. El teorema del cálculo de la mediana. La suma de los cuadrados de los lados al cual no es relativo la mediana debe ser igual al doble de la mediana elevado al cuadrado más el lado al cual es relativo dicha mediana elevado al cuadrado sobre 2. Y chicos, de aquí tenemos una sola ecuación, una sola variable, nos va a salir. Aquí tendríamos 3a cuadrado, 5a cuadrado, 8a cuadrado. 3 raíz de 3 al cuadrado es 27 por 2, 54. Aquí tendríamos 2a cuadrado. 2a al cuadrado es 4a cuadrado entre 2, 2a cuadrado. Pasamos a restar. 6 veces al cuadrado es igual a 54. Chicos, ¿cuánto nos queda el valor de a? ¿Cuánto nos quedaría el valor de a? Al igual manera que el problema anterior que realizamos, a nos queda 3. Y si a nos queda 3, ¿cuánto nos queda la longitud de la arista? 6. El volumen, chicos, del octaedro, ¿a quién es igual? El arista al cubo por la raíz de 2. ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? Entre 3, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Cuánto es este resultado, chicos? ¿Cuánto es este resultado? ¿Elefante? 72 raíz de 2. Ya. 72 raíz de 2 centímetros cúbicos.
Ahí está. Muy bien, chicos. A ver, analiza la figura, analiza el problema y dime si es que algo no entendiste. ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Muy bien. Listo. Chicos, la verdad que geometría del espacio es bien bonito. Es bien bonito, es bien bonito. Porque en sí se trabajan con figuras con las cuales nosotros podemos asociarlas con nuestra vida cotidiana. Pero para poder conocer las características, las propiedades que pueden tener cada una de ellas, y date cuenta, nos estamos apoyando bastante en conceptos de geometría plana, triángulos equiláteros, baricentros, cuadrados, pentágonos regulares, ¿no? Triángulos, rectángulos notables. Nos estamos apoyando bastante en ellos. Hay que conocer las características de cada uno de ellos para poderlos trabajar, ¿no? Para poderlos determinar. ¿Ya? Muy bien. Mm, a ver, había uno que había venido en examen de admisión. Ya, él. La 11 y la 13 se parecen bastante. Ambas, antes a Marcos tomaba bastante ese tipo de problemas. ¿Sí? Dice, calcule la longitud del segmento que une los centros de las caras de un tetraedro regular, sabiendo que la suma de sus aristas es igual a 72. Chicos, mientras que yo grafico el tetraedro, por favor dime cuánto vale cada una de las aristas. ¿Cuánto vale cada una de las aristas del tetraedro? Oh, yo acabé ya. ¿No? ¿Cuánto vale cada una de las aristas? 12, muy bien. Cada una de las aristas vale 12. Son 6 que miden igual. La suma es 72. Cada una de ellas debe valer. Cada una de ellas debe valer 12. Muy bien. Ahí está. Dice que hay que calcular la longitud del segmento que une los centros de las caras de un tetraedro. Chicos, las caras del tetraedro, ¿qué figuras son? Son triángulos equiláteros. Y los centros de los triángulos equiláteros, recuerda que habíamos mencionado que son los baricentros. O sea, hay que calcular la longitud del segmento que une los baricentros de dos de sus caras. Para eso, chicos, tracemos medianas, porque recuerda que los baricentros siempre se deben de encontrar en las medianas. Es el punto de intersección de las medianas, ¿no? Recuerda, ¿sí? Entonces tracemos de dos caras, dos medianas. Listo, por aquí. Igual. Muy bien. Nos piden calcular la longitud del segmento que une los centros. ¿Es eso de a mayor cantidad? ¿Cómo? No entendí. A ver. Ah, no, no te preocupes, no te preocupes. Pierde cuidado. No, no, no te preocupes. Si tienes dudas, pregunta, por favor. Vamos a poner baricentro de esta cara, baricentro de esta cara. ¿Sí? Nos están pidiendo la distancia entre ellos dos. Muy bien, chicos. Listo. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Se entendió, chicos, lo que te piden? ¿Se entendió lo que nos están pidiendo? Ahora, podrías haber agarrado otras dos caras y poder haber trazado la distancia entre sus baricentros. Yo he escogido ellas dos porque son más visibles, son más fáciles de poderlas ubicar, de poderlas reconocer. ¿Ya? Chicos, por aquí, él es punto medio de esos dos lados. ¿Qué les parece? Si unimos esos puntos medios.
Chicos, ¿quién me dice cuánto vale ese segmento? El segmento MN. Está facilito darte cuenta cuánto vale. ¿No es la base media de la base? ¿De la cara inferior no es su base media? Y si un lado vale 12, su base media, ¿cuánto debe valer? 6. Y recuerda, chicos, que el baricentro te divide la mediana en la razón de 2 a 1. Si él vale K, él vale 2K. Pero como son las mismas caras, las caras son congruentes, también están en la misma proporción. Chicos, de ahí podemos observar rápidamente que el segmento que une los baricentros de esas dos caras es paralelo al segmento MN, porque cumplen la misma proporción, cumplen el corolario de tales. La razón de 2 a 1, la razón de 2 a 1, por lo tanto, este segmento de aquí y él, ¿cómo deben de ser? Deben de ser paralelos. Ten cuidado, vamos a ver si es que sale 3. ¿Sí? Vamos a ver si es que sale 3. Chicos, aquí podemos observar nosotros lo siguiente, que el triángulo, recuerda que en un triángulo, al momento de trazar una paralela a uno de los lados del triángulo, el triángulo parcial y el total van a ser paralelos. El triángulo parcial de vértices G1, B y G2 va a ser semejante con el triángulo MBN. Estamos trabajando en este triángulo que se encuentra aquí. En este triangulito que se encuentra aquí estamos trabajando. En él. En ese triangulito que se encuentra ahí es lo que estamos trabajando nosotros. A ver, no se completó. Ahora sí. Y si son semejantes, recuerda que podemos, ¿qué cosa? Hallar proporción. Lados opuestos deben de ser, ¿qué cosa? Proporcionales. Lados a los que supone ángulos iguales deben de ser, ¿qué cosa? Proporción. Las bases, la relación de las bases de los lados paralelos, x y 6, debe ser la misma relación. Vamos a colocarlo entre los lados laterales. Del triángulo pequeño es 2K, del triángulo más grande es 3 veces K. Chicos, se va acá. Y el valor de x, ¿cuánto nos debe quedar? 4. ¿Sí? ¿El valor del cuánto vale? Vale cuánto. ¿Está bien? Muy bien, chicos. A ver, en vista de que los problemas son de qué, de geometría del espacio, denme en la nochecita, les mando la solución de todos los problemas. ¿Está bien? Sí, voy a mandar la solución de todos los problemas para que ustedes lo puedan comprobar. Eso sí, chicos, por favor, traten antes de ver la solución de hacerlo por su propia cuenta. ¿Está bien? ¿Ya? En la nochecita les comparto, ¿sí? Les comparto, ¿ya? Para que lo puedan determinar. ¿Está bien? No se preocupen, chicos, pierdan cuidado, no me den las gracias. Eso va por mi cuenta, ya que es importante que ustedes puedan ver la solución, ¿ya? Listo, chicos. A ver. Entonces, ahora sí, damos por concluida la clase del día de hoy. De igual manera, voy a compartir ahorita esta parte, lo que acabamos de